A primera vista, cualquiera podía pensar que Álvaro Calderón lo tenía todo. A sus 35 años, era uno de los cirujanos más respetados del Hospital Universitario La Paz. Un profesional brillante cuyas manos habían salvado tantas vidas que su nombre se mencionaba con admiración en los pasillos. Su vida parecía una línea recta trazada con precisión, ordenada, impecable, perfecta. Sin embargo, detrás de esa imagen pulida había un silencio que nadie veía y que él había aprendido a esconder con una disciplina casi militar. Cada día comenzaba igual. Antes de que amaneciera sobre Madrid, Álvaro ya estaba despierto. Se levantaba sin necesidad de alarma. Se ponía las zapatillas y salía a correr por las calles aún frías de Las Rozas, respirando el aire cortante de la madrugada como si necesitara recordarse que estaba vivo. Su ritmo era constante, su respiración medida, sus pensamientos vacíos. Después de la carrera, una ducha rápida, un desayuno ligero y directo al hospital. Siempre era el primero en llegar. Ni siquiera el personal de limpieza lograba anticiparse a su presencia silenciosa. Su casa, una construcción moderna de líneas rectas y ventanales amplios, estaba impecablemente ordenada. Nada fuera de lugar, nada que revelara la existencia de otra persona. De hecho, eso mismo era lo que la definía, una casa perfecta, pero sin vida. Cuando Álvaro cruzaba la puerta al volver del trabajo, lo recibía el eco del vacío. Un eco que había aprendido a ignorar porque reconocerlo dolía más que el cansancio físico. Su manera de escapar era marcharse solo, los fines de semana. A la Sierra de Gredos. Allí pescaba en silencio, montaba a caballo o simplemente caminaba entre los pinos mientras el viento frío le golpeaba la cara. Eran momentos en los que podía respirar sin sentir la presión de las luces del quirófano ni el peso de su propia exigencia. Pero incluso en esos lugares remotos, una sensación constante lo acompañaba. La soledad no desaparecía, solo cambiaba de forma. En el hospital, muchos se preguntaban cómo era posible que alguien tan atractivo, exitoso y educado siguiera soltero. Algunos lo atribuían a su obsesión por el trabajo, otros a una supuesta frialdad emocional. La verdad era más simple y también más dolorosa. Álvaro había crecido prácticamente solo. 2 padres médicos, siempre de guardia, siempre ausentes. Habían dejado en él un vacío difícil de llenar. Desde niño aprendió a no esperar nada de nadie. Y sin embargo, en lo más profundo, había una verdad que él nunca se había atrevido a decir en voz alta. El hombre que lo tenía todo, no tenía a nadie esperándolo en casa. Aquella tarde de principios de abril, Madrid parecía haber olvidado que ya era primavera. El viento arrastraba un frío áspero que calaba en la ropa, y el cielo, cubierto por nubes pesadas, teñía todo de un gris melancólico. Álvaro, recién salido de una jornada interminable en La Paz, decidió detenerse en un supermercado de barrio para comprar algo rápido antes de regresar a su casa silenciosa en Las Rozas. No planeaba más que entrar, tomar lo necesario y marcharse. Pero justo al bajar del coche, algo detuvo su paso. En un banco cercano a la entrada, una mujer joven abrazaba con fuerza a un niño de unos 7 años. Ambos llevaban ropa demasiado ligera para el clima. La mujer, con el rostro pálido por el cansancio, intentaba mantener una expresión serena, pero sus ojos delataban una preocupación profunda. El niño, por su parte, mantenía la pierna doblada de forma extraña, apoyándola sobre el banco como si cada movimiento le provocara dolor. Y aún así, intentaba sonreírle a su madre. Álvaro no necesitó más de un segundo para entender lo que estaba viendo. Había visto esa postura cientos de veces, una lesión maltratada, probablemente de semanas o incluso meses. Los músculos rígidos, el pie apenas tocando el suelo, los gestos involuntarios de incomodidad. El niño tenía una lesión seria. Y estaba claro que no había recibido atención médica adecuada. La voz profesional dentro de él se activó, pero no fue solo eso. Había algo en la imagen de aquella madre intentando proteger a su hijo del frío que le golpeó el pecho con una intensidad inesperada. Sin darse tiempo a pensarlo demasiado, se acercó. «Disculpe, ¿se encuentran bien?», preguntó con esa mezcla de firmeza y suavidad que solía usar con los pacientes. La mujer levantó la vista despacio. Tenía ojeras profundas, pero no perdió la dignidad.
Sí, estamos bien, respondió, aunque la mentira era obvia. Álvaro miró al niño. ¿Puedo ver tu pierna? No te haré daño. Te lo prometo. Dani, tímido, asintió. En cuanto Álvaro palpó suavemente la zona inflamada, supo que era grave. Una fractura antigua mal consolidada. Cada día que pasaba así, el niño corría el riesgo de quedar con secuelas permanentes. Miró a la madre. Esto necesita tratamiento. Y urgente. Ella apretó los labios. No tenía que decir nada, la falta de recursos hablaba por ella. Y fue entonces cuando la soledad de Álvaro, esa que lo acompañaba como una sombra silenciosa, tomó una forma inesperada. Mire, tengo una casa grande. Vivo solo. Necesito ayuda con las tareas domésticas. Podrían quedarse a vivir allí. Su hijo recibiría el tratamiento que necesita. Clara abrió los ojos, alarmada. No, no puedo aceptar algo así de un desconocido. Álvaro respiró hondo. Sé que suena extraño. Pero no estoy ofreciéndoles lástima. Estoy ofreciéndoles una oportunidad, y a él, una posibilidad de caminar sin dolor. Hubo un largo silencio. Clara miró a Dani. Dani miró a su madre. Y finalmente, con la voz quebrada pero firme, ella dijo, «Está bien, aceptamos». La primera mañana en la casa de Álvaro fue distinta a cualquier otra que él hubiera vivido en años. El sol entraba por los ventanales como siempre. Pero esta vez no iluminaba un silencio absoluto, sino un murmullo suave que provenía de la cocina. Clara ya estaba despierta, preparando el desayuno con movimientos ágiles pero discretos, como si temiera molestar. Su presencia no desordenaba la casa, al contrario, parecía darle sentido. En cuestión de días, el cambio se hizo evidente. La casa, antes tan impecable como un museo, empezó a sentirse habitada. No desordenada, sino cálida. Clara limpiaba con dedicación. Colocaba pequeñas flores en un vaso de cristal, dejaba una manta doblada sobre el sofá. Detalles mínimos, pero que transformaban el ambiente. Incluso el olor cambió, café recién hecho por las mañanas, pan tostado, un guiso suave por las tardes. Eran cosas sencillas, casi invisibles, pero que llenaban los espacios que antes parecían huecos. Dani también empezó a cambiar. El color regresó a sus mejillas y sus ojos recuperaron un brillo curioso que Álvaro no había visto la primera vez. Caminaba con dificultad, sí, pero con más ánimo. Y un día, mientras Álvaro revisaba unos informes médicos en su despacho, escuchó pasos cortitos acercándose. Dani asomó la cabeza. ¿Puedo ver tus libros? Su voz era tímida, pero contenía ese entusiasmo genuino que solo los niños tienen. Álvaro levantó la vista, sorprendido. Claro. Solo, trata de no cargar los más pesados. El niño se acercó despacio, arrastrando un poco la pierna, y empezó a hojear un atlas anatómico con una fascinación que desarmó por completo a Álvaro. ¿Tú arreglas corazones?, preguntó Dani sin apartar la mirada de las imágenes. Lo intento, respondió él, sintiendo una calidez que no sabía identificar. Y así empezaron las tardes en que Dani entraba al despacho para preguntar, para mirar, para aprender. Álvaro, sin darse cuenta, comenzaba a esperar esos pequeños pasos cada día. Mientras tanto, Clara realizaba sus tareas con una educación impecable. No invadía espacios, no hacía preguntas innecesarias. Mantenía siempre una distancia respetuosa, consciente de que estaban en mundos distintos. Pero Álvaro veía cosas que ella creía que nadie notaba, cómo se quedaba mirando por la ventana cuando Dani reía, cómo suspiraba de alivio al verlo comer bien, cómo se esforzaba por no ocupar demasiado lugar. Y en medio de esa rutina nueva, tan simple, tan cotidiana, una sensación desconocida comenzó a crecer en él. No era amor. No todavía. Pero era algo que llevaba años dormido, la sensación de que volver a casa dejaba de ser un acto mecánico y empezaba a ser un regreso. Una tarde, mientras Álvaro revisaba unos informes en su despacho, el móvil vibró sobre la mesa. El nombre que apareció en la pantalla lo hizo alzar una ceja. Pablo Serrano. Uno de sus pocos amigos del instituto. Respondió con una mezcla de sorpresa y curiosidad.
Hombre, Álvaro, exclamó Pablo con esa energía imparable que siempre lo había caracterizado. ¿Sigues vivo o ya te casaste con el hospital? Álvaro soltó una risa breve. Sigo aquí, más o menos. Perfecto, entonces escucha. Estamos organizando el reencuentro de los 20 años. En Toledo, como en los viejos tiempos. El próximo sábado por la noche. Y atención, todos vamos con nuestras parejas. Nada de ir solo. Álvaro se quedó en silencio un segundo más del necesario. Pablo, interpretando el silencio de otra manera. Añadió divertido, no me digas que sigues soltero. Y ahí, sin pensarlo, sin medir las consecuencias, Álvaro respondió, no, estoy casado. Apenas colgó la llamada. El peso de lo que había dicho cayó sobre él como un balde de agua fría. Se apoyó en el escritorio, incrédulo ante su propia estupidez. ¿Casado? ¿De dónde había salido eso? El eco de la casa silenciosa le respondió. Había dicho casado porque la idea de presentarse solo le había dolido más de lo que quería admitir. Minutos después, Clara apareció en la puerta del despacho, avisándole que el té estaba listo. Álvaro la observó en silencio. Y las palabras se formaron solas. Clara, necesito pedirte algo. Ella lo miró, desconfiada. ¿Qué tipo de algo? Álvaro respiró profundo. Necesito que me acompañes a un evento. Fingiendo ser mi esposa. Solo por una noche. Clara abrió mucho los ojos. Señor Calderón, eso no tiene sentido. Yo no, lo sé, la interrumpió él. Pero ya dije que estaba casado. Y, no quiero que piensen que inventé una esposa inexistente. Clara bajó la mirada. Sabía que debía negarse. Sabía que no pertenecía a ese mundo, a esa élite donde se moverían. Pero también sabía lo que Álvaro había hecho por Dani, y por ella. Después de un largo silencio, murmuró, si es solo una noche, está bien. Iré. Y así. Una mentira impulsiva trazó el camino hacia un destino que ninguno de los dos imaginaba. El sábado por la tarde, pocas horas antes del reencuentro. La casa de las Rozas tenía un aire distinto. Álvaro, que rara vez se preocupaba por su apariencia más allá del quirófano, estaba sorprendentemente inquieto. Fingía revisar algunos papeles mientras esperaba, pero en realidad escuchaba cada sonido que venía del pasillo. Había contratado una estilista de Madrid para ayudar a Clara, insistiendo en que la ocasión lo exigía. Ella, después de resistirse un poco, aceptó solo porque no quería avergonzarlo en el evento. Cuando Clara salió finalmente de la habitación, el silencio se hizo tan nítido que casi se podía tocar. Llevaba un vestido azul oscuro, elegante pero sobrio, que se movía con suavidad cada vez que daba un paso. El cabello, recogido en un moño bajo, dejaba al descubierto un rostro sereno donde el cansancio habitual parecía haberse borrado por completo. No era una transformación exagerada, era como si, por primera vez, su belleza natural pudiera respirar sin miedo. Álvaro la miró sin poder ocultar la sorpresa. Clara, murmuró, casi sin voz. Estás impresionante. Ella se sonrojó de inmediato. Solo hice lo que me pidió, señor Calderón. Álvaro, la corrigió él. Esta noche, mejor llámame Álvaro. El trayecto hasta Toledo fue silencioso al principio. Pero no un silencio incómodo. Era un silencio cargado, como si ambos intentaran ordenar pensamientos que no querían admitir. Cuando llegaron al colegio donde se celebraba la reunión, las luces cálidas iluminaban el patio y un grupo de antiguos compañeros ya se escuchaba riendo desde lejos. Apenas cruzaron la puerta, Pablo Serrano los vio y abrió los brazos exageradamente. Álvaro. Por fin. Y luego, girándose hacia Clara, añadió con una sonrisa pícara. ¿Y tú eres la mujer que lo conquistó? Ya era hora de que alguien lo lograra. Varios más se acercaron. ¡Qué pareja tan bonita! Ella es preciosa. Pero si parece una actriz. Clara sonreía con educación, aunque por dentro sentía el corazón acelerado. No estaba acostumbrada a ese tipo de atención. Y menos en un entorno donde todo parecía diseñado para recordarle que no pertenecía allí.
Pero Álvaro tenía la mano en su espalda, guiándola con una seguridad tranquila que la hacía respirar mejor. Después de la cena, la música comenzó a llenar el salón con un tono dorado que combinaba con las lámparas antiguas del colegio. Álvaro se acercó a Clara. ¿Bailas conmigo?, preguntó con una suavidad inesperada. Ella vaciló solo un segundo. Sí, claro. En la pista, los movimientos fueron torpes al principio, casi demasiado formales. Pero a medida que la música envolvía la sala, algo se aflojó entre ellos. Clara levantó la vista, y por un instante demasiado largo. Los ojos de Álvaro se encontraron con los suyos. No había nada fingido en esa mirada. Nada que pudiera justificarse como parte del acuerdo. Era real. Álvaro se dio cuenta antes que ella. La cercanía, el contacto de las manos, el brillo de sus ojos bajo las luces amarillas. Nada de eso se sentía como una actuación. Clara, por su parte, intentaba recordarse que esa noche no era suya, que pertenecía a un mundo prestado. Pero incluso así, el latido en su pecho la traicionaba. Cuando la canción terminó, ambos se apartaron con una sincronía casi dolida, como si hubieran cruzado un límite sin querer admitirlo. Ninguno dijo nada. Ninguno necesitaba decirlo. La mentira de ser esposos por una noche había comenzado a fracturarse, porque algo verdadero estaba intentando nacer desde dentro. A la mañana siguiente, Pablo insistió en mostrarles algunos rincones del colegio antes de despedirse. El edificio, antiguo pero bien conservado, tenía ese olor a madera pulida y papel envejecido que parecía congelar el tiempo. Clara caminaba al lado de Álvaro, aún algo abrumada por la noche anterior, pero también sorprendida por la serenidad que sentía a su lado. Dani se había quedado en Las Rozas con una cuidadora, por primera vez en mucho tiempo. Ella podía caminar sin cargar el peso de la preocupación constante. Un pasillo adornado con fotografías antiguas llamó su atención. Pablo hablaba animadamente, señalando grupos de alumnos, anécdotas, trofeos, pero Clara ya no escuchaba. Sus pasos se hicieron lentos, su respiración entrecortada. En la pared del fondo, rodeada de flores secas y una pequeña placa de bronce, había un panel conmemorativo dedicado a alumnos fallecidos demasiado pronto. Y allí, en el centro, estaba el rostro que le hizo vacilar las piernas. Laura Muñoz. La fotografía mostraba a una joven de sonrisa tímida, ojos cálidos y una luz en la mirada que Clara reconocería entre mil. Sus dedos temblaron cuando los llevó a su boca, como si el dolor quisiera escapar con un suspiro ahogado. Laura, susurró, apenas audible. Álvaro, que iba unos pasos detrás, escuchó la quiebra en su voz. Se acercó de inmediato. Clara, ¿qué ocurre? Ella no respondió. Solo levantó una mano temblorosa y señaló la foto. Álvaro siguió la dirección de su dedo. Y cuando sus ojos se posaron sobre el rostro de Laura, el mundo pareció detenerse. El aire se le cortó en seco. Laura. El nombre explotó dentro de él con una fuerza antigua, casi olvidada pero nunca del todo extinguida. Durante un instante, no estuvo en aquel pasillo, sino de nuevo en aquel verano en Sierra de Gredos, el agua corriendo entre las rocas, el sol dorando la superficie del lago, y ella, joven, vivaz, riendo mientras le enseñaba a lanzar la caña como si llevara toda la vida haciéndolo. Habían sido solo unos días, pero días que él jamás había logrado borrar del todo. La conocí, murmuró sin darse cuenta. Dios mío, yo la conocí. Clara giró lentamente, con lágrimas ya cayendo por sus mejillas. Era mi hermana. El golpe emocional fue tan profundo que Álvaro tuvo que aferrarse al marco de la pared. Tu hermana, repitió, incrédulo, con la mirada fija en la imagen de Laura. Pablo. Al notar el ambiente extraño, decidió retirarse discretamente y dejarlos solos. Clara respiró hondo, intentando contener un sollozo. Murió con solo 22 años. Dijo en un hilo de voz. Un parto complicado. No sobrevivió. Álvaro cerró los ojos. No, susurró, como si la palabra pudiera revertir el tiempo. No sabía nada. Creí que la vida simplemente nos había separado. Clara tragó con dificultad antes de añadir. Dani,
sus labios temblaron. Dani es su hijo. Yo prometí cuidarlo, protegerlo. Y lo he hecho desde el primer día. El corazón de Álvaro dio un vuelco brutal. La memoria, ahora más cruel que nunca, se alineó con fechas, miradas, silencios. Dani. Su manera de inclinarse, la expresión en ciertos gestos, incluso el brillo en los ojos. Había algo de Laura en él. Algo que él había visto sin comprender. El pensamiento lo golpeó de lleno. ¿Era posible? Su voz salió ronca, casi irreconocible. Clara, ¿el padre? Se sabe quién fue. Ella negó suavemente. Laura nunca quiso decirlo. No alcanzó a contármelo. Álvaro sintió un vacío abrirse en su pecho, una mezcla de vértigo, culpa y revelación. Dani. El niño que vivía bajo su techo. El niño que él había empezado a querer sin darse cuenta. El niño con una lesión que él estaba decidido a reparar. El niño que tal vez era su hijo. Clara lo observó, confundida, sin imaginar la tormenta que acababa de despertar. En ese pasillo silencioso de Toledo. Frente al rostro de una joven que había marcado a ambos de maneras distintas, una verdad invisible comenzó a enlazarse entre ellos. Un hilo que venía del pasado. Se tensaba en el presente, y estaba a punto de cambiar el futuro para siempre. El viaje de regreso a Madrid comenzó en un silencio tenso. Tan denso que casi se podía oír cómo pesaba entre ellos. Clara miraba fijamente por la ventanilla. Las luces de la autopista convirtiéndose en trazos borrosos a través de sus lágrimas contenidas. Álvaro mantenía las manos firmes en el volante, pero su respiración era irregular. Como si cada kilómetro lo acercara a una verdad que le aterraba revelar. No pudo callarlo más. Clara, necesito contarte algo, dijo al fin, con la voz baja pero urgente. Ella no respondió. Solo giró ligeramente el rostro, lo suficiente para mostrar que lo escuchaba. Álvaro tragó hondo. A tu hermana, a Laura, yo la conocí. No como un simple encuentro. Pasamos un verano juntos, en Gredos. Hablamos, reímos. Se interrumpió, buscando palabras que no sonaran a excusa. Fue algo breve, pero real. Después la perdí de vista. No supe más de ella. Clara cerró los ojos con fuerza. ¿Y ahora me lo dices? ¿Ahora, después de todo esto? Su voz tembló. Mezcla de dolor y furia. Álvaro sintió el golpe, pero no retrocedió. Lo entendí todo hoy, al ver su foto. Clara, si Laura estaba embarazada después de aquel verano. Si los tiempos coinciden, respiró hondo, casi con miedo de verbalizarlo. Es posible que Dani sea mi hijo. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Clara. Dani es mi vida, susurró, quebrándose. Yo lo he criado. Yo estuve allí cuando nadie más estaba. No puedo perderlo. No lo vas a perder, respondió él rápidamente, con una firmeza que ella no esperaba. Eso jamás. No importa lo que diga un papel. Ella lo miró entonces, directamente, con los ojos llenos de un miedo profundo. ¿Qué pretendes hacer? Álvaro exhaló despacio. Buscar la verdad. Nada más. Dani merece saber quién es. Y tú también mereces no cargar sola con algo que nunca te correspondió. Lo único que pido es, hagamos una prueba de ADN. Clara negó al principio, ahogada en angustia. Pero poco a poco la lógica, y el amor por el niño, se impuso. Está bien, murmuró entre sollozos. Hazlo. Pero prométeme algo, Álvaro, su voz se quebró. No lo alejarás de mí. No dejarás que nadie me lo quite. Álvaro apartó una mano del volante y la posó sobre la de ella, cálida, firme, inamovible. Te lo juro, Clara. Nunca. Dani no perderá a su madre. Y yo, no pienso perderlos a ustedes. Él sobrellegó una semana después, discreto, blanco, aparentemente inofensivo. Pero su peso, para Álvaro y Clara, era el de un mundo entero a punto de tambalearse. Él fue quien lo recogió primero, de manos del mensajero. Y durante largos minutos permaneció inmóvil en su estudio, girando el sobre entre los dedos como si temiera quemarse con él.
Cuando por fin salió al salón, Clara estaba allí, sentada en el borde del sofá, entrelazando y desenlazando los dedos con una inquietud casi dolorosa. No se atrevía a preguntar, pero tampoco podía apartar los ojos del sobre. ¿Lo abrimos juntos?, preguntó Álvaro, su voz más temblorosa de lo que habría querido. Clara asintió sin poder hablar. Él rasgó el papel con cuidado, como si dentro hubiese algo frágil. Pasó los ojos por la hoja una vez, luego otra, incapaz de procesar el golpe inmediato. Finalmente, levantó la mirada hacia ella. Clara. Sus labios apenas pudieron pronunciarlo. Es positivo. 99,9%. El mundo pareció detenerse. Clara llevó las manos al rostro. Y de inmediato las lágrimas brotaron, no con violencia, sino con un desgarro silencioso que hablaba de años de lucha, de amor y de miedo acumulado. Entonces, su voz se quebró. Dani es tu hijo. Álvaro dejó el papel sobre la mesa como si le pesara toneladas. Se arrodilló frente a ella y tomó sus manos con una delicadeza inusitada, casi reverencial. Clara, susurró. Lo siento. Lo siento por no haber estado, por no haber sabido, por no haber buscado más. Pero te lo juro, ahora que lo sé, no voy a fallarle. No voy a fallaros. Ella lloraba con los ojos cerrados, atrapada entre dos sentimientos que chocaban con furia, la pérdida de un secreto que había protegido durante años, y la ganancia de no tener que cargar sola nunca más. Tengo miedo, admitió ella. No sé qué va a pasar ahora. Lo que va a pasar, respondió él, con una convicción recién nacida, es que Dani va a estar mejor que nunca. Tiene derecho a un padre, Clara. ¿Y tú? La miró con una suavidad que casi dolía. Tú no vas a perder tu lugar. Eres su madre. Eso no cambia con un papel. Clara abrió los ojos, aún empapados. Pero encontró en los del algo que jamás había esperado, responsabilidad, cariño, y algo más profundo que todavía ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Álvaro apretó sus manos. Y hay algo más. Ya hablé con colegas de La Paz. Dani puede operarse. Su pierna puede corregirse. No tendrá que vivir con dolor. Yo me encargaré de todo. Por primera vez desde que abrió el sobre, Clara tuvo que inhalar hondo, como si la esperanza también doliera. En aquella sala silenciosa, con el papel aún sobre la mesa, ambos comprendieron que su vida había cambiado para siempre. No por la genética, sino por la forma en que sus corazones habían empezado a entrelazarse sin que lo hubieran planeado. El día de la cirugía llegó antes de lo que Clara estaba preparada para enfrentar. A primera hora de la mañana. El Hospital Universitario La Paz estaba envuelto en una quietud tensa, como si incluso las paredes comprendieran la importancia de lo que estaba a punto de suceder. Dani, recostado en la camilla con una bata demasiado grande para su pequeño cuerpo, intentaba sonreír, aunque la incertidumbre se le escapaba por los ojos. Álvaro permaneció a su lado hasta el último instante permitido. No era su cirujano directo, había pedido expresamente a un colega de absoluta confianza. Pero su presencia tenía un peso especial. Vas a estar bien, campeón, le dijo, acariciándole el cabello. Después de esto vas a correr más rápido que yo. Dani soltó una risita nerviosa, y Clara, que sostenía su mano, sintió cómo se le apretaba el corazón. Cuando las puertas del quirófano se cerraron, comenzó la espera. Una espera larga, hecha de silencios rotos por respiraciones temblorosas. Álvaro y Clara compartían la misma angustia. Pero desde lugares distintos. Ella temía perder lo único que le quedaba de Laura, él temía fallarle a su hijo en su primera oportunidad de hacer lo correcto. Horas después. El cirujano salió con una sonrisa tranquila. La operación ha sido un éxito, anunció. Ahora todo depende de la rehabilitación, pero su recuperación será excelente. Clara se llevó las manos a la boca, incapaz de contener las lágrimas. Álvaro soltó un suspiro profundo, casi un sollozo disfrazado. Fue la primera vez que se permitieron abrazarse sin reservas, unidos por un alivio que casi los derrumbaba. Las semanas siguientes fueron un mosaico de pequeños milagros. Dani dio sus primeros pasos con muletas, luego con más firmeza, y cada avance era celebrado como una victoria monumental.
Clara grababa los momentos con el corazón lleno. Mientras Álvaro observaba con una emoción tan transparente que a veces tenía que girarse para ocultarla. Las noches, sin embargo, eran más difíciles. Había noches en que Clara, agotada por la tensión acumulada, se quedaba en la cocina, aferrada a una taza de té que ya se había enfriado. Álvaro la encontraba allí, siempre en silencio, pero sabiendo exactamente cómo se sentía. No debería estar tan feliz, confesó ella una de esas noches, con la voz rota. Cada vez que lo veo sonreír, pienso en Laura. Pienso en que ella debería estar aquí, no yo. Álvaro se acercó despacio, como si temiera romperla. Clara, dijo con una firmeza suave, Laura no perdió a Dani. Ella te lo confió. Lo salvaste. Tú lo cuidaste cuando nadie más pudo hacerlo. Ella bajó la mirada, luchando con la culpa que la quemaba desde dentro. Él levantó suavemente su barbilla. Clara, tú eres su hogar. Eso no es traicionar a nadie. Eso es amar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cálidas, inesperadas, peligrosamente sinceras. Por primera vez, Clara no se apartó. Por primera vez, ambos dejaron de huir de lo que sentían. En medio de la rehabilitación, el cansancio y las noches en vela, algo más comenzó a sanar. Los corazones que, hasta entonces, habían vivido demasiado tiempo solos. La recuperación de Dani avanzaba con tanta rapidez que, en pocas semanas, sus pasos se volvieron más firmes, más seguros, más libres. Para Álvaro, cada movimiento del niño era un recordatorio de todo lo que había ganado sin haberlo buscado, y de todo lo que aún debía reconstruir. Fue entonces cuando tomó una decisión silenciosa pero definitiva. Era hora de que Clara y Dani conocieran a sus padres. La invitación llegó un domingo por la tarde. Mis padres quieren veros, anunció Álvaro con una mezcla de nervios y emoción. Les he hablado de vosotros. Clara se puso tensa de inmediato. ¿Y qué dijeron? Que ya era hora, respondió él con una sonrisa cálida. La familia Calderón vivía en un barrio residencial de las afueras de Madrid, en una casa sobria y elegante. Al llegar, Clara respiraba con ansiedad contenida, mientras Dani, con su paso aún cuidadoso, apretaba la mano de Álvaro. La puerta se abrió antes de que pudieran tocar. La madre de Álvaro, una mujer de mirada dulce pero firme, sonrió de inmediato. Así que tú eres Clara, y tú, Dani. Bienvenidos. El padre, más reservado, estrechó la mano de Clara con respeto, y luego se agachó para saludar al niño con un gesto amable que derritió la tensión del ambiente. Durante la cena, el calor humano fluyó de forma natural. Clara habló tímidamente de su trabajo, de Dani, de los retos que había superado. Los padres de Álvaro escuchaban con atención sincera. Sin juicio, sin distancia. Era la primera vez, en mucho tiempo, que Clara no se sentía una intrusa en la vida de nadie. Dani, por su parte, se ganó a la familia con facilidad. Mostró con orgullo cómo podía caminar sin dolor, y la madre de Álvaro celebró cada paso como si fuera un milagro. Fue casi al final de la velada, con las tazas de café aún humeantes, cuando Álvaro se levantó de la silla. Tenía los ojos brillantes de una determinación tranquila. Quiero decir algo. Clara lo miró desconcertada. Los padres, expectantes. Álvaro rodeó la mesa, se detuvo frente a Clara, y sacó una pequeña caja de terciopelo. Clara se quedó inmóvil, con la respiración suspendida. Clara Muñoz, dijo él, con la voz firme que tantas veces había usado en el quirófano, pero esta vez llena de emoción. Tú diste a mi hijo un hogar cuando yo ni siquiera sabía que existía. Me diste una familia. Y me diste algo que nunca creí posible. Un lugar al que querer volver. Se arrodilló. ¿Te casarías conmigo? Clara se cubrió la boca, incapaz de contener las lágrimas. Dani, de pie junto a ella, la miraba con ojos grandes y brillantes. Sí, susurró ella al fin. Sí, Álvaro. Me casaré contigo. Dani los abrazó antes que nadie, rodeando a ambos con sus brazos pequeños, mientras los padres de Álvaro aplaudían emocionados. La boda fue tal como Clara había deseado, íntima, sincera, rodeada solo de las personas que realmente importaban.
En una pequeña capilla en las afueras de Madrid, la luz que entraba por los vitrales teñía el ambiente de tonos cálidos. Clara avanzó por el pasillo con un vestido sencillo y elegante, mientras Dani, con una sonrisa enorme, sostenía los anillos. Cuando Álvaro la vio llegar, respiró como si por fin hubiese encontrado el lugar donde debía estar toda su vida. Los votos fueron breves, pero profundos. Las manos temblorosas, las miradas firmes, las lágrimas inevitables. Y cuando el sacerdote declaró que eran marido y mujer, Dani fue el primero en aplaudir. «Ese es mi papá», gritó orgulloso, arrancando risas y sollozos por igual. La luna de miel en París fue un bálsamo silencioso. Caminaron por la orilla del Sena, compartieron croissants en cafés diminutos. Se perdieron entre cuadros del Louvre y vieron la Torre Eiffel brillar como si celebrara con ellos. Allí, entre calles empedradas y puentes históricos, Clara sintió, por primera vez, que la felicidad no era una deuda pendiente, sino una realidad presente. Semanas después, en Madrid, llegó otra sorpresa. Clara sostenía un sobre con unas pruebas médicas cuando se acercó a Álvaro, que estaba preparando el desayuno. «Álvaro», dijo ella, con un temblor en la voz que él reconoció de inmediato. «Estoy embarazada». Él se quedó quieto un instante, y luego la abrazó con una risa ahogada, levantándola del suelo mientras Dani daba vueltas alrededor de ellos, celebrando la noticia. Meses después, antes de que el bebé llegara, los tres hicieron un último gesto necesario. Viajaron al cementerio donde descansaba Laura Muñoz. Clara dejó un ramo de lirios frescos. Dani, una pequeña flor silvestre. Álvaro, un silencio lleno de respeto. Laura, susurró Clara, con la voz serena pero cargada de emoción. Lo prometido está cumplido. Dani está a salvo. Está amado. Y nuestra familia nace contigo y gracias a ti. Dani tomó la mano de Clara. Álvaro les rodeó a ambos con un brazo. El sol matinal atravesó las nubes, iluminando la lápida con un destello suave. Fue entonces cuando Clara entendió, con total claridad, desde la pérdida, había nacido una familia nueva, completa, unida y llena de vida.